¿Alguna vez has sentido que por más que lo intentes, algo siempre se te escapa de las manos? Que mientras más fuerza haces para que las cosas sucedan, más se alejan. Tal vez te hayas preguntado si el problema eres tú, si estás haciendo algo mal, si necesitas esforzarte aún más para alcanzar lo que deseas. Pero, ¿y si te dijera que hay otra forma de mirar todo esto? Una perspectiva más profunda, más silenciosa y más conectada con tu verdadero destino. Carl Jung, uno de los grandes pensadores del alma humana, creía que lo que verdaderamente te pertenece no necesita ser forzado, que existe un flujo natural, una sincronicidad que te conecta con personas, eventos y caminos que forman parte de tu viaje más auténtico. Y que cuando comienzas a alinearte con quien realmente eres, lo que es para ti, inevitablemente te encuentra. Es una idea difícil de aceptar en un mundo que nos enseña que todo debe lograrse con esfuerzo, lucha y sacrificio. Que si no corres, alguien te quita el lugar. Que si no peleas, pierdes. Pero esta lógica de guerra constante nos desconecta de algo más sutil, el ritmo de la vida, el tiempo del alma, la sabiduría de lo invisible. Jung decía que el alma tiene un propósito propio y que atrae no lo que el ego quiere, no lo que parece ideal desde fuera, sino aquello que realmente necesita para evolucionar. Y por eso muchas veces lo que más deseas no sucede, porque aún no estás preparado, porque no es el momento, o porque en el fondo no es eso lo que te llevará a donde tu alma necesita llegar. Esa comprensión lo cambia todo. Cambia la manera en que miras las pérdidas, los silencios, los no de la vida. Transforma tu relación con el tiempo, la ansiedad y el deseo de controlar. Porque cuando comienzas a confiar en ese flujo, no como una resignación, sino como un acto de coraje espiritual, algo dentro de ti se calma. La necesidad de probar, de apurar, de conquistar a toda costa pierde fuerza, y en su lugar nace una confianza silenciosa, una certeza. Lo que es para ti está en camino. Y mientras eso no llega, puedes vivir, puedes crecer, puedes convertirte en quien necesitas ser para recibir lo que ya está viniendo, porque el destino no se equivoca. Solo espera el momento exacto. La idea de que lo que es para ti te encontrará no significa pasividad. No se trata de cruzar los brazos y esperar milagros servidos en bandeja de plata. Lo que Jung propone es más sutil, más poderoso, un camino de autoconciencia, porque para que algo realmente nos encuentre, debemos estar en el lugar correcto. Y ese lugar no es físico, es interno. Cuando estás desconectado de quien realmente eres, persigues versiones distorsionadas de amor, éxito, reconocimiento, atraes relaciones que no resuenan contigo, te aferras a proyectos que drenan tu energía, y todo esto genera frustración, haciéndote creer que la vida está en tu contra. Pero en realidad es solo un reflejo de tu propia desconexión. Porque lo que es para ti solo puede encontrarte cuando estás siendo auténticamente tú. Y es por eso que muchas cosas comienzan a funcionar cuando dejas de forzarte a encajar en lugares que no te corresponden. Cuando dejas de correr detrás de quien no te ve, de intentar agradar a quien nunca te aceptará, de seguir caminos marcados por expectativas ajenas. A partir del momento en que respetas tu esencia, incluso sin saber hacia dónde te llevará, la vida responde de otra manera. Jung hablaba del proceso de individuación, ese viaje hacia tu verdad más profunda, el momento en que dejas de escuchar al mundo y comienzas a escucharte a ti mismo. Y ese movimiento, aunque silencioso, impacta tus decisiones, tus relaciones, tu forma de estar. Dejas de ser alguien perdido que busca encajar y te conviertes en alguien completo que está siendo encontrado.
Y entonces, las sincronicidades se vuelven frecuentes. Personas aparecen sin previo aviso. Oportunidades surgen cuando menos lo esperas. Puertas que parecían cerradas se abren con facilidad. Y no es magia, es alineación. Es como si el universo dijera: ahora estás listo, ahora puedes recibir. Y lo más hermoso es que en ese estado de conexión ya no sientes la urgencia de antes, porque entiendes que todo tiene su tiempo, que la espera también, y forma parte, que el camino no necesita ser acelerado, y justo ahí lo que es para ti llega, no porque lo forzaste, sino porque te convertiste en alguien en paz con lo que aún no ha llegado. Y esa paz, por sí sola, ya es señal de que el encuentro está cerca. Pero ¿qué es realmente lo que es para ti? Esa pregunta tiene más profundidad de lo que parece, porque no todo lo que deseas, incluso con el corazón, te pertenece. A veces lo que anhelas viene del ego, de la necesidad de probar algo, de llenar un vacío, de curar viejas heridas. Y ahí confundimos lo que tiene sentido con lo que nos falta. Jung decía que el alma tiene una sabiduría que el ego no puede entender. Y por eso muchos de nuestros deseos más intensos no se cumplen. No porque seamos incapaces, sino porque aún no somos quienes necesitamos ser para vivir eso sin perdernos en el proceso. La vida no niega, solo espera hasta que estemos listos. Y estar listos no significa ser perfectos, significa madurez interior. La valentía de decir no a lo que lastima, incluso si parece tentador. La honestidad de reconocer que algunos sueños eran solo muros disfrazados de cielo. Y justo en ese proceso de soltar, comienza la verdadera conquista, porque cuando liberas lo que no te pertenece, haces espacio para lo que sí. Puede ser una nueva relación, un nuevo trabajo, un cambio de ciudad o incluso redescubrir lo que ya tienes y nunca valoraste. Y la mayoría de las veces, lo que llega entonces no tiene el brillo exagerado de lo que el ego deseaba, pero trae paz, tiene sentido, resuena en lo profundo. Es como si dejaras de nadar contra la corriente y, por primera vez, te dejaras llevar por el río correcto. Y eso no significa falta de esfuerzo, significa presencia, significa conciencia, significa saber cuándo dejar de forzar, cuándo soltar, cuándo confiar. Y eso lo cambia todo, porque cuando vives empujando puertas que no se abren, estás diciéndole al universo que no confías en el tiempo de la vida, que no crees que algo mejor te espera, que prefieres aferrarte a lo poco, a lo superficial, a lo que duele. Pero cuando sueltas con fe y firmeza, estás diciendo: merezco más. Y ese simple acto de entrega cambia tu energía, la vibración que emites, las respuestas que la vida te da. Y entonces, lo que es para ti comienza a acercarse, sin ruido, sin prisa, porque lo verdadero no entra con estruendo, llega porque reconoce en ti un hogar. Y ese hogar solo existe cuando dejas de ser lo que el mundo te mandó ser y empiezas a ser quien nació para ser. Llega un momento en que uno se da cuenta de que ya no necesita ir detrás de nada. No por orgullo, no por frustración, sino por sabiduría. Es cuando entiendes que todo lo que huye de ti nunca fue tuyo, y todo lo que permanece incluso en medio del caos, de las dudas y de los silencios, lleva algo que vale la pena cuidar. Carl Jung veía al ser humano como un campo simbólico donde nada es casual y todo comunica. Cuando insistes en algo que claramente se está alejando de ti, no solo estás desperdiciando energía, te estás desconectando de tu esencia, porque lo que es verdaderamente tuyo no necesita persecución. Requiere presencia, comprensión, alineación interna. Y eso
Cambia por completo la forma en que ves las pérdidas, los rechazos, los finales, los silencios. Dejas de interpretarlos como rechazo y empiezas a verlos como redirección. Y es en ese redireccionamiento donde viven las respuestas que tanto has estado buscando. A veces, aquello que jurabas que era el centro de tu vida era en realidad un desvío, un atajo para aprender a decir no, para conocerte más profundamente, para reconocer tus verdaderos límites y deseos. Es difícil ver eso mientras el dolor aún pulsa, pero con el tiempo, y sobre todo con conciencia, lo comprendes. Lo que se fue no te rechazó, te liberó. Lo que no sucedió no te frustró, te protegió, porque cuando te alineas con tu esencia más profunda, todo lo que no es compatible con ella simplemente comienza a disolverse, y eso no es castigo, es pulido, es claridad, es el comienzo de un nuevo orden donde ya no necesitas pedir amor, atención o presencia, porque lo que es para ti ya está en camino y no pasará desapercibido. Te reconocerá como parte del mismo trayecto. Pero para que eso suceda, necesitas dejar de esconderte detrás de versiones que inventaste para ser aceptado. El amor que es para ti, la vida que te pertenece, el destino que te espera, no reconocen máscaras. Solo se acercan cuando decides, con firmeza, vivir sin filtro, sin armaduras, sin miedo a parecer vulnerable, porque en la vulnerabilidad habita la autenticidad. Y es ahí donde el universo encuentra los caminos para alcanzarte. Jung creía que el alma atrae aquello que necesita para evolucionar, y muchas veces lo que el alma necesita es exactamente lo opuesto a lo que el ego desea. Así que cuando empiezas a perder cosas, personas, oportunidades, no pienses que estás siendo castigado. Piensa que estás siendo vaciado para poder ser llenado de verdad. Lo que es para ti te encontrará. Pero primero tú también necesitas encontrarte. Cuando Jung hablaba del destino, no se refería a algo externo e inmutable, sino a un proceso interno de revelación. El destino, para él, es lo que emerge cuando dejas de huir de optimismo. Es decir, lo que es para ti no va a encontrarte mientras sigas viviendo la vida que otros esperan de ti, repitiendo patrones que ni siquiera son tuyos, tratando de agradar, de encajar, de pertenecer. Lo verdadero no llega a tu versión moldeada. Llega cuando te desnudas emocionalmente, cuando empiezas a honrar tus contradicciones, a escuchar tus incomodidades, a acoger lo que sientes. Es ahí cuando el universo empieza a responder, no porque él haya cambiado, sino porque tú cambiaste tu forma de estar en él. Y entonces, aquello que antes parecía tan difícil, tan inalcanzable, tan improbable, comienza a fluir, como si siempre hubiera estado allí, solo esperando tu permiso. Ese permiso es la clave, porque cuando decides que ya no vas a mendigar atención, que ya no vas a insistir donde no hay reciprocidad, que ya no vas a reducirte para caber en lo poco que te ofrecen, creas un nuevo campo a tu alrededor, un campo donde solo entra lo que vibra en la misma frecuencia de tu verdad. Y eso tiene un poder casi mágico. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas correr, convencer ni probar nada a nadie. Las conexiones que importan suceden naturalmente. Las oportunidades que tienen sentido te encuentran sin esfuerzo. Los caminos se abren, no porque suplicaste, sino porque te alineaste. Jung llamaba a eso sincronicidad. Ese tipo de acontecimientos que no pueden explicarse con lógica, pero que tienen un significado profundo. Cuando vives desde tu esencia, el mundo te devuelve señales. Y esas señales, por más sutiles que sean, te guían como si fueran brújulas silenciosas, indicando la dirección correcta. Por eso, no te desesperes si aquello que tanto querías no sucedió.
No pienses que perdiste el tiempo con quien no se quedó, ni que fue en vano lo que diste a quien no supo recibir. Todo eso fue parte del camino, todo eso te moldeó para este momento. Cada ausencia te enseñó la presencia, cada rechazo te enseñó el valor, cada silencio te enseñó a escucharte. Es precisamente ese aprendizaje el que prepara el terreno para lo que realmente es tuyo, porque cuando dejas de insistir en puertas cerradas, otras se abren solas. Y son esas puertas las que debes atravesar, no con miedo, sino con coraje, no con duda, sino con confianza, porque lo que es para ti, y ahí está la belleza, nunca requiere esfuerzo desesperado, solo requiere verdad. Y cuando eliges tu verdad, todo lo que te pertenece empieza a reconocerte también. El gran desafío, sin embargo, es confiar en ese proceso cuando todo parece estancado. Es difícil creer que algo mayor se está gestando cuando estás rodeado por el vacío, la espera, la sensación de que nada está pasando, pero el silencio también es una etapa de la revelación. Es en el silencio donde aprendes a escucharte, a reconectarte con lo que realmente deseas y a percibir lo que ya no quieres. El universo no trabaja con nuestro tiempo mental, trabaja con el tiempo de maduración del alma. Y muchas veces ese tiempo exige que te alejes de distracciones, que te desintoxiques de vínculos superficiales y que encuentres sentido en el espacio entre una fase y otra. Jung decía que todo proceso de transformación comienza con una bajada, un viaje al inconsciente, donde enfrentamos sombras, sanamos heridas y rescatamos partes de nosotros que fueron olvidadas. Ese cruce puede parecer soledad, pero en realidad es preparación. Durante esa preparación silenciosa, es común que la vida nos ponga a prueba. Personas que ya no encajan con nuestra nueva frecuencia pueden reaparecer. Situaciones antiguas intentan arrastrarnos de nuevo. La mente, con sus viejos mecanismos de defensa, intenta convencernos de que estamos equivocados al cambiar. Y es ahí donde ocurre el giro. Necesitas sostener tu verdad, incluso cuando aún no ha dado resultados visibles. Necesitas seguir siendo fiel a ti, mismo incluso cuando la tentación de volver a lo conocido parezca más cómoda. Es un acto de fe, no en el sentido religioso, sino en el sentido espiritual más profundo. Fe en tu propio camino, fe en que lo que viene es más grande que lo que quedó atrás. Y cuando mantienes esa integridad interna, algo empieza a cambiar a tu alrededor. Personas diferentes comienzan a aparecer. Oportunidades más coherentes comienzan a surgir. Y sientes, incluso sin pruebas, que estás más cerca de lo que siempre buscaste. Y quizás lo más hermoso de todo esto sea darte cuenta de que, en el fondo, lo que es para ti no llega solo para completarte, llega para revelarte. No se trata de llenar un vacío, sino de compartir una plenitud. Las conexiones que realmente transforman no son aquellas que te salvan, sino las que te reflejan. Te muestran cuánto has crecido, cuánto te has sanado, cuán preparado estás para vivir con profundidad. El amor que llega en esta etapa de la vida ya no se trata de expectativas, se trata de presencia. Ya no nace de la necesidad, nace de la elección, y todo eso solo es posible porque has atravesado el proceso anterior. Así que sí, lo que es para ti te encontrará, pero no porque lo perseguiste, sino porque permaneciste firme donde más importaba, dentro de ti mismo. El destino, en este caso, no es una línea escrita desde fuera. Es la consecuencia natural de en quién te has convertido. Y cuando por fin aquello que es tuyo te encuentra, no hay dudas, no hay confusión, no necesitas demostrar nada ni suplicar. Hay un silencio interior que lo confirma. Hay una paz que
Se instala incluso en medio de las incertidumbres del mundo exterior. Jung creía que el inconsciente nos guía hacia encuentros que revelan nuestro verdadero ser. Y cuando eso sucede, reconoces más que a la otra persona. Te reconoces a ti mismo. Esto no significa que todo será fácil o que no habrá desafíos, pero sí que habrá un alineamiento silencioso entre lo que sientes y lo que estás viviendo. Es como si cada pieza encontrara por fin su lugar. Y en ese encaje no hacen falta máscaras. Puedes ser quien eres, sin defensas, sin estrategias, sin el miedo constante a ser rechazado, porque el verdadero encuentro ocurre entre almas que ya se han visto antes, aunque no lo recuerden conscientemente. Este tipo de experiencia redefine lo que entendemos por amor, éxito, propósito y realización. Comenzamos a entender que no se trata solo de obtener lo que deseamos, sino de atraer aquello que es compatible con nuestro nuevo estado de conciencia. La vida, en ese sentido, deja de ser una carrera desesperada por respuestas y se convierte en una danza con lo desconocido. Empiezas a confiar más en el flujo y menos en el control. Aprendes a ver belleza en el proceso, no solo en el resultado. Y entiendes de una vez por todas que todo aquello que se resistió a llegar antes, en realidad, estaba esperando el momento justo, el momento en que estuvieras listo para recibirlo. Eso incluye personas, oportunidades, cambios de vida, sanaciones internas e incluso logros que hace un tiempo parecían imposibles. Todo empieza a alinearse cuando dejas de correr detrás y comienzas a caminar con propósito. Ese es el verdadero poder de comprender que lo que es para ti te encontrará. No se trata de cruzarse de brazos y esperar que todo caiga del cielo. Se trata de caminar con conciencia, de elegir con claridad, de convertirte en alguien que vive en sintonía con lo que desea. Jung decía que la vida no consiste en encontrar el sentido, sino en vivirlo. Y vivir con sentido es exactamente eso. Alinear tus actos con la verdad de tu ser. Cuando eso sucede, el mundo exterior comienza a responder con mayor coherencia. Lo que antes parecía improbable empieza a parecer inevitable. Y lo que antes te generaba ansiedad, ahora te ofrece serenidad. Porque entiendes al fin que todo lo que es para ti no está perdido, no está lejos y no está tardando. Solo está esperando el momento exacto en el que estés lo suficientemente completo como para vivirlo con profundidad, con presencia, con madurez. La verdad más profunda de este camino es que muchas veces lo que es para ti no te encuentra cuando estás buscando, sino cuando estás siendo. Cuando dejas de intentar demostrar tu valor al mundo, cuando sueltas el control, cuando empiezas a vivir con autenticidad, es entonces cuando las cosas comienzan a alinearse de una forma casi mágica. No porque la vida haya cambiado de repente, sino porque tú cambiaste. Y ese cambio interior lo transforma todo. Personas que antes no te veían empiezan a notar tu presencia. Puertas que estaban cerradas se abren, lo que parecía inalcanzable se acerca, porque el universo no responde a lo que dices querer, responde a lo que eres. Y por eso forzar las cosas, correr detrás de lo que nos entrega, insistir en puertas cerradas es tan agotador. Porque en el fondo tú lo sabes, lo que es verdaderamente tuyo no exige lucha, exige presencia, exige integridad, exige un corazón dispuesto a recibir. Carl Jung decía que el destino no es solo algo que nos ocurre, sino algo que también creamos al vivir en armonía con nuestro inconsciente. Cuando empiezas a respetar tus límites, a sanar tus heridas y a escuchar tus señales internas, en realidad estás moldeando el camino por el que tu destino podrá encontrarte. Cada elección consciente, cada no dicho a tiempo, cada sí que nace del corazón,
Todo eso va construyendo el puente entre tú y lo que ya viene en tu dirección. El proceso puede parecer lento y a veces hasta doloroso, porque implica dejar atrás quién fuiste para convertirte en quien viniste a ser. Pero es precisamente en ese vacío entre lo viejo y lo nuevo donde ocurre el verdadero milagro. El milagro de permitirte ser encontrado por todo aquello que vibra con tu esencia más auténtica. Y cuando eso sucede, la sensación no es de conquista, sino de reencuentro, como si, en el fondo, todo ya estuviera escrito, esperando solo que tú lo recordaras. Así que si hoy te sientes perdido, impaciente, creyendo que la vida se retrasó o que tus sueños se alejaron para siempre, respira, confía, recalibra tu brújula interna, porque créeme, lo que es para ti no se pierde, no se agota, no se olvida de ti. Solo espera que estés listo, que estés completo, que estés disponible, no solo con las manos abiertas, sino con el alma despierta. Y cuando ese momento llega, no hay esfuerzo, ni ansiedad, ni prisa. Solo hay un silencio profundo que confirma: llegó. Y cuando llega, lo sabes, porque todo dentro de ti dice sí. Y ese sí no viene de la mente, ni del miedo, ni de la carencia. Viene del alma.